grabar esta presentación y ya está grabando. Disculpen que también se me ha olvidado, porque pues la idea es que si la quieren volver a ver o alguien no la puede ver como ella la pueda ver. Entonces, resumiendo rápidamente, llevo, como les decía, casi 6 meses reorientando Pitaya. Ya tenemos varios clientes, algunos en Colombia, y estamos empezando a mirar la posibilidad de cerrar unos en Estados Unidos, con el objetivo de incrementar el tráfico a sus sitios a través de contenido de extrema calidad que se posicione en la primera página de Google y en lo posible en los 3 primeros lugares del buscador. Eso es lo que hace Pitaya Content. Eso ya se los había dicho en el video de la prueba, pero pues quería reiterar lo que hacemos en Pitaya. Y el objetivo de nuevo de esta charla es explicarles cómo es que hacemos eso, o sea, cómo es que llegamos a entregarle a nuestros clientes el contenido de mayor calidad posible. Estoy seguro que entre los que me están escuchando hay gente con más experiencia en SEO que otros, pero, y de nuevo reitero que digo esto con el mayor respeto posible, con base en las pruebas que recibí, la gran mayoría, por no decir todos, no necesariamente cumplen con los lineamientos que esperamos en Pitaya de un artículo que se vaya a publicar en un sitio de alguno de los clientes, porque, de nuevo, hay cosas que no están. Hubo pruebas, reitero, con buen contenido, hubo algunas que se esforzaron un poquito más que otras en la investigación, pero en general, ninguna de las pruebas que recibimos sería publicable bajo nuestros estándares, que reitero, no quiere decir que las pruebas son malas, quiere decir que hay cosas que les hacen falta. Habiendo dicho lo anterior, continúo. Entonces, digamos que, bueno, rápidamente, simplemente como para que sepan que es Pitaya. Hemos trabajado con empresas, una empresa que hace como una especie de GPS para mascotas. Colombia Games es uno de los clientes, tal vez el cliente a quien más estamos trabajando en este momento. Chatbot Chocolate es una empresa española que, pues, como su nombre lo dice, hace chatbots, y con ellos también estamos trabajando. Fundación Sura, IT Talent, son varias empresas ahí con las que estamos trabajando en este momento. Pero bueno, eso es carreta. Lo importante es contarles a ustedes de nuevo cómo vamos a trabajar y por qué para mí es tan importante que ustedes como redactores entiendan cómo vamos a trabajar. Otro paréntesis. Si necesitan hacer una pregunta, pues quítenle el mute al micrófono y me la hacen y continuamos, pues, porque la idea es que esto sea una conversación más que simplemente un carretazo mío por la siguiente hora larguita. Entonces, ¿por qué es importante? Porque bajo el plan estratégico de Pitaya, nosotros necesitamos redactores, pero sobre todo necesitamos personas que entiendan y que les guste ir un poquito más allá de simplemente redactar un contenido y entiendan el proceso completo de cómo se crea una pieza de contenido o un artículo que, sin decir la palabra garantizar, porque no hay forma de garantizarlo, de alguna forma tenga más probabilidades de rankear en la primera página de Google que otra. Y si uno hace la tarea, si uno hace la tarea al derecho, es altamente probable que ranquemos en la primera página. De hecho, ya lo hemos hecho. Voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero ya lo hemos hecho. Ahora, antes de comenzar, son 2 historias diferentes posicionarse en Google en inglés a posicionarse en Google en español. Son totalmente diferentes desde el punto de vista de dificultad. Es 10 o 20 veces más sencillo en español que en inglés. Pero infinitamente, o sea, no hay comparaciones, día y noche, y ya iremos mirando por eso. ¿Por qué hablo inglés? Porque recuerden que, pues, una de las cosas que vamos a hacer es atender a algunos de los clientes que ya nos están pidiendo contenido en inglés, y eso es algo que vamos a tener que mirar si es algo que no hemos definido, y es algo que, pues, de nuevo, las personas que quieran colaborarnos después de todo este carretazo y sigan interesados, porque de pronto algunos después de todo lo que les voy a contar digan, no, definitivamente no es lo que yo estaba buscando. Aquellos que quieran trabajar con nosotros, pues, reitero, hasta dónde van a trabajar con nosotros depende de ustedes principalmente, de qué tanto interés haya de ir más allá de la redacción de contenidos, a que nos ayuden en la parte estratégica. Y obviamente, pues, estamos hablando de un deal diferente, de unas condiciones diferentes, etcétera, pero pues ese es el objetivo de esta presentación, explicarles a ustedes el way of working o la forma de trabajar de Pitaya. Yo lo dije, ya para comenzar y entrar en materia, yo se los dije en el video que les envié con la prueba.
Nosotros, no hay, hay, una palabra, y de hecho yo se los envié en las tres referencias que yo no sé si lo revisaron. Si me preguntan a mí, no lo hicieron porque la gran mayoría de los artículos que ustedes enviaron no cumple con la premisa de no crear lo que llaman algunos el village content, o lo que yo llamo muy coloquialmente contenido pajarito. Contenido pajarito es contenido por hacer contenido, es el contenido por el simplemente hecho de publicar algo. Es un contenido que no es profundo, es un contenido que no responde verdaderamente a la pregunta o a la inquietud de un usuario que está buscando algo en Internet. Yo les decía en el video, hay un concepto en SEO que se llama End of Search, o el fin de la búsqueda, y es que Google puede identificar que el usuario dejó de hacer pogo sticking, es decir, dejó de entrar a una página, se salió, entró a otra, revisó, no encontró lo que buscó, se salió y entró a otra donde sí se quedó a mirar porque esa página o ese artículo sí contesta su pregunta. Y ese es un concepto que se llama el 10x content. El 10x content es simplemente un término acuñado por estos expertos en SEO en el mundo, que simplemente dice que el contenido que uno saca tiene que ser 10 veces mejor de cualquier cosa que esté publicada en Internet. 10 veces más profundo, 10 veces más investigado. Obviamente, de nuevo, es una expresión, porque con solamente tener un artículo que es 2 veces mejor, pues uno seguramente va a tener una posibilidad mayor de rankear. Acá, por ejemplo, Brian Dean, que no sé si lo conocen, Brian Dean de Backlinko, y si no lo conocen, pues tiene mucho que ver con el hecho de que tal, mejor dicho, una persona que se precie a hacer SEO y no conoce a Brian Dean, pues tiene un problema. Brian Dean es como uno de los dioses del SEO en el mundo. Entonces, este tipo tiene una técnica que llama la técnica rascacielos. La técnica rascacielos básicamente lo que dice es, mire, usted va a hablar sobre cualquier tema, pensemos sobre planes postpago de Movistar. Bueno, eso es de pronto demasiado comercial. Los mejores muebles reclinables, por hablar cualquier cosa. Lo que uno tiene que hacer, perdón, lo que uno tiene que hacer es buscar en Internet, en Google, buscar, pues por esa palabra clave, los mejores muebles reclinables, encontrar lo que vota el buscador y revisar los 3 primeros lugares y hacer algo mucho mejor que cualquier cosa que esté en los 3 primeros lugares de Google. Esa es la base y el alma de la técnica del rascacielos. Bueno, según este tipo, lo que podemos ver aquí, how increase my search traffic by 110% en 14 días, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque la técnica del rascacielos funciona. Tener contenido 10 veces mejor que cualquier otra cosa en Internet funciona. Y aquí viene un poquito un cuadro en donde tenemos en el eje X el esfuerzo y en el eje Y la calidad. Si ustedes me preguntan a mí, que pues yo no me considero ni experto en SEO, ni mucho menos, pero digamos que llevo investigando mucho sobre el asunto, llevo trabajando en el asunto un buen tiempo, de nuevo, contenido orientado 100% a buscadores, 100% que Google lo ranquee bien. Si ustedes me preguntan, recibí contenidos buenos, recibí contenidos ok y recibí contenidos basura entre las pruebas, entre las 14 pruebas que recibí. El 95% de las pruebas que recibí están acá, en estas dos, en contenido que simplemente es ok y había contenido bueno. Y esto evidentemente, la calidad del artículo, pues se da con base al esfuerzo que uno haya hecho de investigación. Pues si uno lo que hizo fue coger, puso en Google que es inteligencia artificial y copió de 4 sitios diferentes, pues eso es junk content, eso no sirve para nada. Si de pronto esa persona se hizo un par de horas de investigación, pues tenemos un contenido que es ok, pero pues no es nada del otro mundo. Ahora, si tenemos una persona, un escritor profesional, y de hecho, pues mi expectativa era esa, por eso di como 5 días para contestar la prueba, 4 o 5 días. Mi expectativa y mi expectativa a futuro, y digamos que eso es importante que se entienda, lo que va a suceder de aquí a futuro es que
un artículo bien investigado, un artículo que responda a la pregunta del usuario, un artículo que sea el fin de la búsqueda, tiene que tomar al menos 1 o 2 días de investigación. No veo como por ejemplo, yo no soy experto en inteligencia artificial. Para que lo sepan, pues ese es un artículo que cuando se vaya a hacer, va a ser para Colombia Games, que es una empresa que está trabajando fuertemente el tema de inteligencia artificial en Colombia. Yo no tengo ni idea de inteligencia artificial. Seguramente yo tendría que haberme clavado 2 o 3 días mínimo para poder sacar un artículo completo de inteligencia artificial. Por eso, si se fijan acá, el nivel mínimo de calidad para rankear en buscadores en la primera página y en lo posible en los 3 primeros lugares es una combinación de una calidad excelente combinado con el mejor esfuerzo que uno pueda dar por encontrar la respuesta a ese asunto o a ese artículo o a ese tema que estuviéramos investigando. Y este cuadro es muy importante. Evidentemente yo voy a compartirles esta presentación, de nuevo también se está grabando porque me salto un poquito con los que decidan seguir trabajando con nosotros después de esto. Van a recibir varios documentos para crear los contenidos, entre ellos un archivo de lineamientos donde va a estar todo esto, pero en un formato pues, mucho más claro para que entiendan cuáles son los lineamientos. Y es importante entender la diferencia entre lineamiento y recomendación. Un lineamiento es algo que se tiene que seguir. Una recomendación es tómelo o déjelo. En este caso, no es tómelo o déjelo. En este caso, los lineamientos que les vamos a enviar son algo que se tiene que tener en cuenta al momento de crear contenido. Entonces, esto es súper importante, equipo, porque, de nuevo, esta es la vara que nos tenemos que poner. Esta. Miren acá está el 10X. Bueno, listo, perfecto. No 10X, pero tenemos que hacer algo, no que ni siquiera sea bueno, algo que sea excelente. Ese es el objetivo de Pitaya Content para sus clientes. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué es para usted y para mí, obviamente, qué es para mí un artículo que sea end of search? Entonces acá tengo abierto, bueno, entonces vengo a ver ahora a este señor. Revisemos rápidamente este artículo y de pronto para que ustedes que conocen pues lo que enviaron lo comparen un poco. Entonces, este es el artículo de cómo comenzar How to Start a Blog in 2020 and Make Money, Easy Guide to Start Blogging Today, bla, 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 bla. Entonces, si empezamos a ver aquí, ya empezamos a ver las diferencias en estilo, en formato. En formato empezamos a ver lo que yo lo envié como un criterio de evaluación. El uso de las negrillas, el uso de los external links, el uso de los internal links, table of contents. Es decir, esta es la forma en que uno escribe un blog que contesta la pregunta. ¿Por qué les digo que este es un artículo, un post que contesta la pregunta? Porque si yo pongo en Google, how to start a blog, y voy y busco, voy a ver acá, porque no está funcionando. Bueno, si se dan cuenta, ¿quién es el primer resultado? Bueno, first day. 2, 3, 4, 5. Este señor está en el resultado 5. ¿Por qué? Porque tiene un artículo supremamente bueno para esto. Esta barrita ya se la voy a explicar qué es, pero pues ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya por ejemplo podemos tener el estimado del tráfico de ese sitio, son 140,000 visitantes mensuales y esto siempre es menor al real. Quisiera hacerles una pregunta, ¿quiénes han usado, pero usado de verdad, y me pueden contestar ahí pues en el chat, ¿quiénes han usado de verdad Ahrefs? O si no lo conocen no pasa nada, porque pues lo vamos a conocer durante esta llamada. Pero ¿alguno ha usado a nivel profesional para redactar Ahrefs? ¿Alguno me puede contestar por el chat o por vos? ¿Nadie? Algunos contesten. Bueno, perfecto, listo. No pasa nada. Cristian dice que no pasa absolutamente nada. No. Digamos que eso contesta varias preguntas que yo tengo de varias de las pruebas que yo recibí. Pero entonces vamos a continuar mirando este blog post. Entonces, entonces aquí podemos ver, bueno, pick your blog post, get your blog online, choose your plan. Miren, por ejemplo, miren todo el apoyo de imágenes que tiene este señor. Miren todo el apoyo de imágenes que tiene este señor. Claro, está haciendo un paso a paso
de casi que un tutorial de cómo abrir una cuenta en Bluehost, después luego cómo meter la tarjeta de crédito, bla, bla, bla. Bueno, aquí viene otro video por él mismo de cómo es de un blog. Este es un call to action para suscribirse al curso del tipo. Design your website with a free, design your blog with a free WordPress theme, bla, 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 bla. Entonces, pero miren, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre WordPress.com a WordPress.org? Estoy seguro pues que si todos trabajamos en WordPress y todos sabemos lo que es, pero dense cuenta el uso de listas de bullets, el uso de videos, el uso de screenshots. Ahora, no me malinterpreten, tampoco yo esperaba que se recibiera esto. ¿Por qué? Bueno, si no saben qué es Ahrefs, Ahrefs es la herramienta principal para poder hacer un trabajo correcto de SEO. Entonces, esta barra que ustedes están viendo aquí arriba es la extensión de Chrome de Ahrefs, que me permite ver un montón de cosas. Me permite ver, entre otras, el tráfico estimado, el estimated traffic de este sitio, que en este caso, pues, no es tan importante para nosotros. El domain rating, que ya sí es un concepto que vamos a ver más adelante, porque es importante que lo entiendan para cuando vayan a construir un blog post. Pero lo más chévere de esta extensión es esto. Cuando yo hago clic acá, en este botón, me bota todo, digamos que como un análisis completo del sitio. Entonces me bota el meta title, que algunos no enviaron y era un requerimiento de la prueba. En este caso, por ejemplo, son 78 caracteres de meta title y creo que los recomendados son 70, por eso está apareciendo ahí una alerta. Luego está el meta description, que de nuevo también algunos no lo enviaron. Pero lo más importante de esto, que también falló la mayoría de las personas, es esto. Y es la estructura de headings dentro del post. Si hago clic aquí en Show More, se van a dar cuenta de lo siguiente. Miren, por ejemplo, la estructura de este post. La estructura de este post es H1, un solo H1, pues las buenas prácticas en el SEO siempre hablan del H1, tiene que ser el título del post. Luego viene H2, How to Start a Blog. Luego vienen las subsecciones de H2. What is a blog? Should I start a blog? Can I start a blog? Esto es fundamental porque esa es la forma en que Google lee las páginas. Si uno no le pone eso, Google no va a entender cómo está estructurada la página. Entonces, si ustedes se fijan, acá cuando buscamos How to Start a Blog, y se fijan aquí en la posición 0, fíjense lo siguiente, add, 4 ads, y ya si se fijan estamos debajo del fold, o sea, estamos debajo de la primera visualización. Miren, acá también hay un montón de información que ya miraremos, pero entonces si se fijan, la primera página, el primer resultado de cuánto, How to Start a Blog, es de esta página First Site Guide, y solamente esta página le lleva a este dominio 44,000 personas al mes en tráfico. Si se fijan, este dominio tiene 114,000. Básicamente, esto es la tercera parte del tráfico de ellos. Y fíjense cómo está estructurado. How to start a blog in 8 easy steps. Step 1, Step 2, Step 3. Esto lo saca Google de los H1, H2 y H3. Esta estructura. Y si se fijan, la posición 0, que se llama en SEO, y la posición 0 es esta, está dada porque Google entendió que no solamente el contenido de este sitio es lo suficientemente bueno, sino que está lo suficientemente bien estructurado para ponerlo acá. ¿Ok? Entonces, esto es supremamente interesante. E importante. Por eso yo hice tanto énfasis en eso. Entonces, continúo. Bueno, miren, por ejemplo, H2, aquí hay otro H2. Pick your blog's name and niche. Aquí hay una cosa importante, que algunos no lo hicieron. Si bien el template que yo les envié era opcional, ahí había hints de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, yo les dije, en el H2, en el template que yo les envié, les decía, el H2 tiene que tener el keyword principal, y si le pillan aquí el H2 es How to Start a Blog. El primer subtítulo, porque ese es el título del artículo, el primer subtítulo trae el keyword. Lo vamos a mirar más adelante porque esto es tan importante. Esto tampoco fue un lineamiento que siguieran, y el 90% no hizo uso de esto. Yo le quité los nombres a las pruebas porque el objetivo no es acá echar al agua a nadie, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, esta persona le puso, digamos que hizo un esfuerzo en poner el H1, debería haberlo puesto acá.
y eso también me demuestra que no lo sabe manejar. Entonces, uno lo que tiene que hacer y lo que van a tener que hacer cuando trabajemos juntos, porque nosotros hacemos los artículos en Google Docs, es ser tan sencillo como hacer esto. Y ya, cuando se fijan aquí ya tiene el H1 puesto. Pero esta persona, por ejemplo, sí puso el H1, puso el H2. A ver. Aquí hay un problema, solo es un H3. Hubo una persona que sí los puso bien, honestamente, ya no recuerdo quién fue, pero una persona que sí puso por ejemplo, esta persona también se equivocó, mire, es como si pensara esta persona, de nuevo, yo le quiero dar feedback a cada uno personalmente si les interesa del artículo, entonces digamos H3, H5, esto no es un H5, esto es un H2, ¿y cuál es el H2? Ni siquiera el texto del H2, entonces digamos que ustedes me demostraron que algunos tienen conceptos de SEO, pero de pronto muy básicos y eso no sirve. Yo creo que si lo miran ustedes desde el punto de vista de beneficio personal, si trabajamos juntos, estoy seguro que van a subir la vara en cuanto a SEO muchísimo. Entonces, para terminar aquí el análisis de este blog, que de hecho me gusta mucho, o sea, es un ejemplo que lo traje, no fue random, sino si les gusta leer, este tipo hace $45,000 al mes con este blog, entonces, si alguno está interesado en saber cómo lo hace, pues de pronto échale un ojo. Entonces, es importante que vean, por ejemplo, todo el uso de imágenes, el uso de external links, otro external link. Hubo gente que no puso external links. Entiendo que no hayan puesto internal links, pues porque no hay cómo poner internal links a ningún otro contenido. Eso es totalmente normal, pero hubo personas que lo hizo como por chequear un check, por chequear una casilla, pero no lo hizo estratégicamente. Entonces, fíjense por favor también en el formato. Miren, por ejemplo, en el click to tweet. Fíjense en las listas numeradas. Arriba vimos que él tenía listas en bullets, acá él tiene listas numeradas. Fíjense en el tamaño de la letra, fíjense en el espaciado de la letra. Esto es un blog, este es un post, un artículo que hace que la gente se quede acá. Obviamente, si volvemos a mirar acá, yo no esperaba ni pretendía que me enviaran un artículo de 24,000 palabras. No, obviamente no se trata de eso. Pero quiero que entiendan que un artículo de calidad no hay forma, como lo dije en el video, no hay forma de que salgan 1500. No hay forma de que salga, yo diría que en 2000. Entonces, para que vayan entendiendo que el 90% del contenido que vamos a hacer entre nosotros va a ser long form content, o contenido de formato largo, que es exactamente este. How to change font size, how to change font color, how to make si ustedes quieren hacer un blog, con solamente este artículo ya tienen. Eso se llama end of search. Yo no necesito ir a ningún otro artículo para ver cómo hago un blog de pe a pa, cómo desde abrir la cuenta, desde comprar el dominio, abrir la cuenta de hosting hasta empezar a publicar. Mira, create content strategy, promote your blog, write your first blog post, set a publishing schedule, use photos and designs, bla, bla, bla. Todo esto corresponde 100% a la pregunta. Rápidamente miremos otro ejemplo, que es este señor de Backlink, que como les digo, si quieren aprender de SEO, este es el sitio. Este, por ejemplo, fue literalmente yo fusioné esto. Yo puse la inteligencia artificial en la guía definitiva. ¿Por qué? Porque es que este señor que tiene un tráfico de 240,000, y si me preguntan a mí, eso es casi el doble. Un momento que en el chat alguien me está hablando. Directamente lo usaba en la agencia que trabajé, juntaba esta herramienta saliente por lado. Claro, sí, obviamente nosotros daríamos el acceso a Ahrefs. Ahrefs es una herramienta cara. Ahrefs es una herramienta que cuesta en su paquete más básico $100 al mes y en su paquete premium $1,000 al mes. Entonces, sí, Billy, la respuesta es nosotros obviamente brindaríamos el acceso a la herramienta. Entonces, volviendo a este sitio, que tiene 23,000 shares en Facebook y en Twitter. Es un sitio que le lleva a este dominio 5,100 personas al mes de las 250,000 que tiene. Si miramos aquí en el análisis, tiene internal links 1,100, external links 243. Si miramos por acá, vamos a darnos cuenta que tiene los dos chulitos verdes en title y en description, que es supremamente importante, ya lo vamos a hablar en unos minutos. Acá podemos ver la estructura de contenidos del tipo y volvemos a darnos cuenta que tiene el H1, H2. Estos son H6 porque simplemente son
Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, simplemente es esto, y él no le quiere dar tanta relevancia a la palabra Chapter 1, por eso lo un H6. Y eso, digamos que en eso, pues, si lo hace Brian Deere es porque está bien. Y lo viene un montón de H2. Chapter 1, What is on page SEO, What is on page SEO important, que entre otras cosas, básicamente todo lo que vamos a hablar hoy está basado casi que en este artículo. Entonces, pues de nuevo, miremos un poquito el formato. Imagen espaciado. Bueno, me estoy adelantando un poquito en cuanto al formato porque lo vamos a hablar en más detalle luego. Imagen, data. El data es supremamente importante. El data es, a la gente le encantan los datos. Data, imagen, bullet list, espaciado, color, chapter 2, imagen, espaciado, cambio de color, imagen, espaciado, imagen. Esto que ustedes están viendo no es casualidad. Este tipo, yo he escuchado varios podcasts de él. El man hace como $1,5 millones al año por este sitio. Entonces, de nuevo, no es casualidad que este tipo tenga negrillas acá, tenga external links acá, tenga imágenes también como hechas, entre comillas, tenga tantas imágenes, tenga espacio blanco. Todo esto no es casualidad, todo esto corresponde a las técnicas que uno tiene que usar para poder hacer contenido donde la gente se queda, porque recuerden que, no sé si lo saben, pero un punto importante de ranqueo en Google es el dwell time, lo que llama Google, lo que llaman estos tipos el dwell time. Y el dwell time es cuánto tiempo me quedé yo en el sitio. Por eso es tan importante todo el refuerzo de contenido que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero entonces, cuando vamos a hablar, el objetivo de mostrarles estos dos no era tanto el formato, que lo vamos a hablar más adelante, sino era mostrarles a qué me refiero yo cuando hablo contenido de 10 veces mejor a lo que está en cualquier lado en Internet. Entonces, espero haya quedado claro el concepto. Como les decía, yo voy a pasar una serie de lineamientos en las cuales voy a hacer, básicamente voy a hacer esto, pero en un documento Word supremamente organizado, con referencias que deben leer, porque reitero que si yo creo que hubieran leído las 3 referencias que yo envié en la prueba, pues seguramente habría yo recibido pruebas mucho más cercanas a lo que es nuestra expectativa. Entonces, eso es TEDx Content. Eso es lo que quiero que quede súper claro. Bueno, luego, esto también es importante. Eso también es importante porque ya se los había contado. En promedio, estamos hablando en inglés, de nuevo, en español el asunto es un poco más fácil, pero no mucho más fácil. En promedio, la página que rankea el número 1 de Google por una búsqueda tiene 2.500 palabras. Y si se dan cuenta, esto empieza a descender hasta el 10º lugar. Y en ningún caso tiene menos de 2.000. En ningún caso. Eso quiere decir que el promedio de longitud del contenido para rankear en la primera página de Google, que es nuestro único objetivo, empieza en los 2.000. Y eso es, de nuevo, el límite por lo bajo. Y esto, de nuevo, es importante que lo entiendan. ¿Pero por qué? Entonces, dirían, ¿se trata de hacer contenido largo por hacer contenido largo? No, como yo les decía en el video, no hay forma de hacer contenido relevante, verdaderamente relevante para el usuario, si no va a profundidad, si no es in-depth content, si no es contenido. El long-form content tiene una razón de ser, y es que no hay forma de lograr un contenido a profundidad, pues en 1.000 palabras, simplemente no se puede. Estás creando contenido pajarito, contenido que no sirve, contenido mediocre. Y eso, pues, definitivamente es lo que buscamos, y esto es supremamente importante, la longitud del contenido. Entonces, de nuevo, preparémonos para con quien vayamos a trabajar, que no creo que vayamos a hacer en español contenidos de menos de 1.500 y en inglés contenidos de menos de 2.000. Me voy metiendo ya en materia. Y hay otro concepto en SEO. Reitero, le pido disculpas a los que son más avanzados, pero no todos de los que estamos acá estamos al mismo nivel. Hay un concepto en SEO que se llama el contenido, ¿cómo es que se llama? Hub Cluster. Ya, discúlpenme. Hub Cluster. Resulta que en el 2016 Google
actualizó el algoritmo. Digamos que fue el último, a Google actualiza el algoritmo todos los meses casi. Pero el algoritmo, la actualización más fuerte que ha hecho Google en los últimos 5 años, la hizo hace 3 años, donde introdujo un concepto que se llama el RankBrain. RankBrain es el algoritmo de Machine Learning de Google que entiende el contexto de los artículos que uno escribe para darle relevancia en el buscador. ¿Eso qué quiere decir? Cuando Google comenzó, y si alguno lleva acá más de 10 años dándole a esta vaina lo sabe, cuando Google comenzó bueno, digamos que cuando uno estaba haciendo SEO hace unos 10 años, y lo digo porque lo leí, no porque yo lo estuviera haciendo, había una técnica que se llamaba el keyword stuffing. El keyword stuffing era llenar de keywords el artículo, y entonces Google entendía que uno estaba hablando de mascotas. ¿Por qué? Porque usted nombró la palabra mascotas 20 veces dentro del artículo, 40, 60, 100 veces. Entonces Google decía, es que ese artículo es de mascotas, pues porque nombró la palabra mascotas 40 veces. No, Google ya no trabaja así, y digamos que esto que ustedes están viendo acá corresponde a eso. Digamos que los artículos, HubSpot, que yo creo que todos conocemos que es HubSpot acá. HubSpot habla de 3 cosas, de marketing, de agencia y de ventas. Entonces, estos cuadraditos son los artículos de marketing, estos son los de agencia y estos son los de ventas. Y lo que se hacía hasta hace unos años era empezar a crear contenido. Entonces, ¿cómo crear contenido para Instagram? Entonces, ellos hacían por acá un artículo. Luego hacían otro que llamaba ¿cómo incrementar las ventas de tu agencia? Bla. Entonces ellos hacían ¿cómo te sirve HubSpot para hacer seguimiento a los leads? Ya. Esto cambió totalmente. Y ahora hay un concepto que se llama el Hub Cluster. Hub es un tema preponderante alrededor de algo de lo que uno habla en la página web. Un ejemplo específico, Colombia Games. Colombia Games es una empresa colombiana que hace, pues digamos que históricamente ha desarrollado videojuegos para todas las plataformas, pero cada vez lo están llamando más para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, me contaba Juan Camilo que una de las cosas para las que más lo llaman es para chatbots. ¿Qué chatbot? Eso hace parte de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede? Voy a comenzar por este ejemplo que claramente es el mío, disculpen el diseño. ¿Qué sucede? El chatbot es un subtópico de un tópico mayor que es inteligencia artificial, como lo es machine learning, como lo es redes neuronales, como lo es Internet de las cosas. Pero chatbot, a su vez, es un tema demasiado grande para cubrirlo, obviamente, con un solo artículo. Entonces, acá vamos a ver un par de ejemplos. Yo soy más de Star Wars, pero digamos que revisemos este ejemplo de Star Trek. Star Trek, supongamos que tenemos un blog sobre Star Trek, porque somos trekkies y nos gusta la vaina. Entonces, Star Trek es el core topic. Vean, el core topic. Y estos son subtópicos. Entonces, Klingon. Si alguno ve The Big Bang Theory, se va a acordar bastante de Sheldon hablando en Klingon. Entonces, los Klingons son un subtópico de Star Trek. Pero incluso los Klingons es un tema lo suficientemente grande como para que este circulito también tenga hijitos. Esto se parece al coronavirus, pero entonces digamos que los Klingons también pueden tener subtópicos. Entonces, un tópico gigantesco, en este caso, en nuestro caso, inteligencia artificial, puede tener un subtópico que es, en nuestro caso, chatbots. Pero chatbots también es tan grande que se convierte en un tópico como tal. ¿Qué es lo que sucede? Miremos este ejemplo de Cakes and Bakes. Tenemos un portal de recetas. Uno de los tópicos, de los core topics de nuestro portal son Cakes and Bakes. Dentro de ese Cakes and Bakes hay un montón de contenido. Dense cuenta, por ejemplo, acá, Top 10 Baking Books, Healthy Options, Icing and Decoration, National Cake Varieties, Fairy Cakes and Cupcakes, Top 20 UK Tea Rooms, lo que sea. Todo hoy en día Google entiende que este contenido tiene relación con este contenido, pero uno tiene que crear un artículo que se llama el Pillar Content. El Pillar Content es el contenido, es el artículo principal al cual, todos estos tienen que apuntar. Entonces, todos estos artículos deben tener un link hacia acá. ¿Por qué? Porque eso le indica a Google
que es que usted primero habla sobre Cakes and Bakes, o sea, que Cakes and Bakes es parte fundamental de su estrategia. Volvamos al nuestro. Entonces tenemos aquí que es inteligencia artificial, que es el artículo, el pillar content, el contenido más importante de todo el tópico, y lo que tenemos son links de chatbots hacia acá, de acá hacia acá, de acá hacia acá y de acá hacia acá. También pueden haber links de acá hacia acá, pero no necesariamente. Pero sí necesariamente tienen que haber links de aquí hacia acá. Eso es lo que se llama hoy en día el concepto hub cluster. Esto es un hub y estos son los clusters. Entonces, ese es un concepto supremamente importante que tienen que tener en cuenta, porque así es como vamos a empezar a crear contenido. Digamos que una vez tengamos dicho de qué es inteligencia artificial, vamos a hacer uno igual de profundo, pero el que se llama ¿para qué sirven los chatbots? ¿O qué son los chatbots? Eso nos lo va a decir Ahrefs. Ya vamos a mirar cómo nos lo va a decir Ahrefs, pero eso no lo dice Ahrefs, cómo tenemos que poner las palabras clave o los keywords. Pero aún así, también va a tener sus subcontenidos o sus clusters. Entonces, este es un concepto supremamente importante que tienen que tener en cuenta, porque así es como se construye contenido hoy en día para buscadores. Uno tiene que tener clarísimo el concepto de pillar content y, ¿cómo se llama esto? Hub cluster. Yo, como les digo, todo esto les voy a enviar links para que se documenten, pero si no lo leen, pues va a ser más difícil que lo entendamos. Entonces, listo. Digamos que ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico con dos keywords para que vean cómo se maneja Ahrefs y cómo llega uno a un contenido. Porque es que el gran problema que hay en Internet y en la mayoría de los contenidos, y por eso el 95% del contenido en Internet es basura, es porque la gente escribe pensando en lo que a ellos les gustaría que sus usuarios leyeran. No funciona así, es al revés. Uno primero tiene que averiguar qué es lo que el usuario está buscando para uno escribir sobre esos contenidos. Entonces ya les voy a contar ahorita un poquito de cómo se hace eso. Seguramente ese concepto también ya lo han escuchado, y es el concepto del long tail. El concepto del long tail es, en este caso, el concepto del long tail es, y vamos a meternos con palabras clave. Asumo que conocen que es una palabra clave, que es un keyword, pues todos mandaron la prueba, entonces digamos que tenemos un conocimiento básico, intermedio, avanzado, lo que sea, de que es un keyword. Entonces, un keyword es lo que uno pone en Google para buscar algo, lo que sea. Pilas recargables, gorras de los New York Yankees, laptops 4K, cualquier cosa que uno pone en Google es un keyword. Y los keywords se distribuyen de la siguiente manera. Hay una serie de palabras clave que generalmente son una o dos palabras que se llevan la gran mayoría de búsquedas en Internet, en Google. Luego, por ejemplo, en este caso, Tomato Plant. Tiene 22.000 búsquedas en promedio. Eso es un número altísimo de búsquedas en promedio. Esto evidentemente es en Estados Unidos. Seguramente a nivel global, Tomato Plant debe tener casi el doble de volumen de búsqueda. Luego, entonces esto se lleva la mayoría de búsquedas. Luego hay una parte intermedia, que es como esta partecita azul hasta acá, que son las middle tail keywords. Los middle tail keywords es algo mucho más específico que tomato plant. Por ejemplo, when to plant tomatoes. Entonces, esto tiene muchas menos búsquedas, pero es mucho más específico. Y luego viene, de aquí en adelante, el 70% de las búsquedas que se hacen en Google. Todo esto, de aquí a la izquierda, es el 30%. De aquí para la derecha, es el 70%. El 70%. Y el 70%, por ejemplo, hablando de una búsqueda ya muy específica, es Why are my tomato plants turning yellow? Esto es supremamente importante, porque cuando uno va a rankear un sitio nuevo que no tiene Domain Authority o Domain Ranking, si no saben qué es Domain Authority o Domain Ranking, ya les voy a decir en unos minutos, que básicamente es nuevo, nunca jamás van a rankear por Tomato Plant. Nunca jamás van a rankear por When to Plant Tomatoes. Pero es muy probable que si hacen un artículo, el mejor artículo de por qué mis tomates se vuelven amarillos, es altamente probable que una persona que busque esto encuentre su página entre las millones y millones y millones de páginas
web que hay todos los días en Internet. Entonces, el concepto de long tail es esta cola larga de búsqueda que representa el 70% de las búsquedas en Internet. Primero, me devuelvo un poquito. Hace 10 años, el algoritmo de Google no era tan inteligente, entonces uno ponía en Internet tenis Nike, hablando cualquier cosa, tenis Nike. Hoy en día la gente entre otras, porque en Estados Unidos ya como el 30 o 40% de las búsquedas son por voz, la gente ya no está buscando tenis Nike, está preguntando ¿dónde puedo comprar tenis para corredores Adidas? Eso es una búsqueda long tail, porque la gente está haciendo preguntas. La gente está empezando a hacer preguntas o búsquedas muy específicas en Internet, en Google, de tal manera que sí tienen un volumen de búsquedas muchísimo menor, pero tienen miren por ejemplo lo que dice aquí el conversion rate, tienen una intención de compra muchísimo más alta porque la pregunta es mucho más específica. Acá tenemos otro ejemplo, este ejemplo de hecho es de Ahrefs, y miren el long tail, miren el long tail, que digamos que si me preguntan a mí el long tail comienza en el 8, casi, o en el 6. Digamos que si fuera por volumen de búsqueda comenzaría desde el 5. Pero miren, por ejemplo, esto. How to lose weight. How to lose weight tiene 90.000 búsquedas al mes. Está acá. Está acá. O sea, la mayor cantidad de búsquedas está acá. Luego viene el lose weight, rapid weight loss, best ways to lose weight, bla, 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 bla. Hasta que llegamos a los long tails que, digamos, del 5 en adelante. Y fíjense que cuando hablamos de long tail, no necesariamente hablamos de palabras largas, sino de la ubicación del keyword en la búsqueda, que generalmente está acá. Ahora, algunas veces coinciden, pero por ejemplo, el 6, how to lose weight healthy, son 1, 2, 3, 4, 5 palabras, y esta de abajo, que tiene menos volumen de búsqueda, es de 3. Lo que quiero decir en este momento es que no necesariamente cuando uno habla de long tail, habla de muchas palabras. Sí, generalmente son 4 o más, pero no necesariamente. Esto entra dentro del long tail, pero no son 4 o 5 palabras. Acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí es donde uno empieza a mirar entonces el volumen de búsquedas. ¿Para qué? Ya les voy a contar a continuación. Este es un ejemplo, miren les pido el favor que mientras yo explico este cuadrito lean acá, porque es tan importante enfocarse en los keywords correctos. Reitero, uno no crea contenido basado en lo que uno cree que la gente va a leer. Uno crea contenido basado en lo que la gente realmente está buscando en los buscadores. Entonces, acá, este es un keyword de muy alto volumen, pero muy competitivo. Low fare. Entonces, digamos que si mañana nosotros vamos a hacer la página web o la estrategia de contenidos a una firma de abogados en Colombia o en Estados Unidos y vamos a tratar de rankear por low fare, no lo vamos a lograr nunca jamás, pero nunca. Luego viene una segunda capa que es low volume, low competition, que es esta amarillita. El problema de esa amarillita es que también es supremamente difícil de rankear y muy difícil de convertir. Uno se enfoca en el long tail. ¿Por qué? Porque es fácil de rankear y fácil de convertir. En este caso, how do I hire a law firm in Utah? Es supremamente específico. Pero lo bueno de atacar este tipo de keywords es que vamos a poder rankear en un periodo de tiempo normal. Bueno, normal no, razonable. Si vamos a hacer esto, no vamos a rankear nunca. Así de sencillo, punto. Esto es simplemente los números, como les decía, el 70% de la curva es esta cola larga, 70%. Luego viene el chunky middle. En algún momento, cuando ya el sitio tenga algo de autoridad, uno puede llegar a apuntarle a estos keywords. Y luego ya viene el fathead, que es lo que llaman estos tipos, el fathead, donde va a ser muy difícil rankear, a no ser que uno ya lleve años en la industria. Listo, me meto al asunto. También me gustaría que me contestaran por el chat. ¿Cuántos han trabajado alguna vez keyword research? Así la respuesta sea no. Quiero saber si alguno tiene experiencia o si ya los dormí a todos. Ok, Roberto, súper. ¿Alguien más tiene experiencia? Y dígame si
si esto está interesante o no, porque puede ser que los esté durmiendo, esperaría que no. Muy bien, ok, bueno, ok, eso me parece súper. Bueno, ok, buenísimo, 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 buenísimo que la mayoría, bueno, algunos ya tengan experiencia porque saben de qué voy a hablar. Entonces, ¿qué es Keyword Research? Es el proceso de elegir las palabras claves correctas, para rankear en Google. Entonces, hay como tres pilares o tres paticas para el Keyword Research. El keyword research, el keyword ideal debe ser popular, o sea, debe tener un volumen de búsqueda lo suficientemente decente para que uno se esfuerce. Ahora, esto es engañoso, el search volume ya lo vamos a ver por qué es engañoso. Rankeable, yo creo que este es el punto más importante. Bueno, este es más importante, que sea relevante. No tiene sentido que en el sitio de Colombia Games vayamos a hablar de pasteles o de tortas, eso no tiene, o de mascotas, eso no tiene ningún sentido. Tiene sentido que si es una empresa de desarrollo de videojuegos, pues entonces hablemos de inteligencia artificial, hablemos de gamification, hablemos de desarrollo de juegos, hablemos de desarrollo web, etc. Y rankeable, sobre todo que la dificultad no sea muy alta para que una página pueda rankear por ese término. Esta es básicamente la matriz de búsqueda de un keyword research. Entonces, digamos que ya teniendo en cuenta que la mayoría tiene experiencia, pues saben esto perfectamente. Tenemos low competition y high search volume. Acá es donde uno quiere estar, acá. En el peor de los casos, acá. Pero tienes que evitar esto. Tienes que evitar, acá mejor dicho, ni por el berraco. Acá, búsquedas search volume, high search volume y high competition, ni lo miremos. Low search volume y high competition, muy, muy, muy difícil. Low competition y low search volume no es tan malo. Yo, de hecho, lo tendría en cuenta. Y, pues, evidentemente, el estado ideal es high search volume, low competition. ¿Cómo logramos eso? Pues, ahora sí, manos a la obra. Les voy a enseñar el secreto mejor guardado de los que hacen SEO. Ahrefs, como les contaba, es una herramienta que básicamente hace dos cosas. Vamos a hacer acá, vamos a revisar, por ejemplo, qué sitio, Colombia Games, el sitio de Colombia Games, revisemos el sitio de Colombia Games, como ejemplo, porque es un cliente de Pitaya. Entonces, si revisamos Colombia Games, él nos va a mandar aquí ciertas cosas. Esto es un ranking. Si los que hayan trabajado en Alexa sabrán pues que Alexa también es una herramienta que rankea los sitios web. Entonces, digamos que entre los billones y billones de sitios web que hay en el mundo, según Ahrefs, el sitio de Colombia es el número 8 millones. Esto no sirve de mucho, la verdad. Esto no sirve de mucho. Pero acá empezamos a entender lo verdaderamente importante. Esto es supremamente importante. Este es el domain rating de ese dominio, del dominio de Colombia Games. El domain rating es una métrica que dan estas empresas como Ahrefs para a ver, ¿cuál sería la forma más fácil de decirlo? Esto lo que quiere decir es cuántos backlinks, y por backlink quiero decir un link de un sitio tercero hacia el sitio de Colombia Games. ¿Cuántos y de qué calidad son los backlinks que tiene Colombia Games? Les voy a dar acá, una pequeña muestra. Esta Colombia Games tiene, por ejemplo, tiene 42 sitios que están apuntando o que tienen un link hacia su página. Lo voy a hacer un sorting por domain rating. Entonces, si se dan cuenta, el Mintic, que tiene un domain rating de 78, y esto es fundamental. Si no conoce este concepto, váyanse familiarizando, porque si van a ir con nosotros más allá de simplemente redactar artículos y van a hacer todo esto, que es el proceso que nosotros hacemos para rankear un sitio, es importante que tengan en cuenta todas estas métricas. Igual, así no lo hagan, en el momento en que vayan a hacer external links de uno de los artículos nuestros, van a tener que tener muchos en cuenta. Entonces, el Mintic tiene 2 links al sitio de Colombia Games. Estos son los 10 ganadores de Colombia en línea. Entonces, seguramente Colombia Games se ganó un premio en el Mintic.
Y esto es oro. Esto es lo que básicamente le dice a Google qué tan confiable es su dominio. Entonces, 22 no es que sea el mejor rating, es mucho mejor que 0. Y eso es lo que estamos trabajando con Juan Camilo de Colombia Games. Estamos trabajando en una estrategia de contenidos para llevar el domain rating de ella al menos a 40. Entonces, fíjense, a ver, al final del día recuerden cómo comenzó Google. Google es un bot, es un robot que analiza los enlaces entre sitios. Eso es lo que es Google, al final del día, cuando ustedes quitan todo. Entonces, cuando al sitio de uno, en este caso el sitio de Colombia Games, hay un sitio con una reputación de 78, mejor aún, con una reputación de 93, y este rating es logarítmico. Entonces, imagínense lo difícil que es llegar a tener un 93. Saltar de 78 a 93 es supremamente difícil. Saltar del 1 al 40 es, entre comillas, fácil. Pero como es logarítmico, a medida que va aumentando, se va poniendo más difícil. Entonces, hay un señor que por alguna razón tiene apuntando, seguramente es un trabajo para Colombia Games, y está apuntando de su resumen, de su hoja de vida en Behance, hacia Colombia Games. Esto es oro. Entonces, ese 22 que ustedes vieron aquí en el overview hace referencia a eso. Por ejemplo, Gobierno en línea. Gobierno en línea tiene 2 links hacia Colombia Games. ProColombia, Enter, Pulso Social, Colombia Trade, Uniminuto. Todo esto, si algún día se les ocurre ofrecerle servicios de SEO a algún cliente, y los que ya lo sabían, pues bien, pero los que no, pues para que se enteren, esto es lo que finalmente hace que tu sitio ranquee en internet o no. Puedes tener mejor contenido, pero si no tienes backlinks de calidad, no vas a rankear nunca. Entonces, en este caso, luego también les explicaré la diferencia entre un foro y no foro, pero digamos que eso no es tan importante en este momento. Por un lado, entonces digamos que eso era como para analizar este sitio. Revisemos el sitio de este señor, que es el del blog, el de How to Start a Blog, este tipo, Ryder, que como les digo, pues el man hace como $40,000 al mes con este sitio. Entonces, si venimos acá, nos vamos a dar cuenta que él tiene un tráfico orgánico de 132,000. Como les he dicho, yo me he dado cuenta que Ahrefs calcula esto muy conservadoramente, es decir, esto debe ser con al menos el doble. Tiene un domain rating de 78. Es decir, la razón por la cual rankea también en Google es gracias a esto. Esto es lo más importante en ese sentido. Entonces, simplemente les estoy mostrando eso como para que vean qué es lo que es Ahrefs y toda la información que nos bota. No tengo tiempo de explicarles todo esto, lo revisaremos si trabajamos juntos, o si no, pues hay miles de tutoriales en Google que también les puedo recomendar para que lo revisen. Vayamos a lo que nos interesa, a los top pages. Entonces acá, si vamos a top pages, vamos a ver que si le pongo acá tráfico global, no solamente de Estados Unidos, nos va a decir que 40,000 visitas, y de nuevo, esto es conservador, van a una página de él que se llama Best Business Start While Working Full-Time Job. Entonces, ¿cómo comenzar un negocio cuando teniendo un trabajo de tiempo completo? Y el keyword es Business Ideas. Entonces, acá es donde empieza, esto ya lo haremos también, el competitor análisis es algo que tendremos que hacer. Pero el objetivo de esto no es esto, era simplemente como familiarizarlos con la herramienta. Entonces, en Site Explorer, ustedes pueden ver toda esta información, pues que de nuevo es oro. Los que ya lo conocían bien, los que no, echen un ojo porque esto es una maravilla. Pero lo que nos interesa a nosotros ahorita es, supongamos que el día de mañana vamos a trabajar una estrategia. Entonces vamos a tratar una estrategia y vamos a poner acá, supongamos que vamos a hacer el artículo de inteligencia artificial. Entonces uno pone aquí el keyword, Artificial Intelligence, le pone el país, vamos a hacerlo con los dos, con Estados Unidos y con Colombia, para que lo entiendan bien. Y le digo que busque en Google. Entonces le doy search. Miren, por ejemplo, es imposible que hagamos un artículo y ranqueemos en inglés por estos keywords. No hay forma. Es supremamente difícil. Miren lo que dice aquí. Estimamos que usted va a necesitar 455 backlinks, es decir, 455 diferentes sitios web apuntando al sitio web de uno para lograr estar en los 10 primeros. Olvidémoslo, eso simplemente no funciona, pero hay mucha más información que hay que analizar. Por ejemplo, ¿y por qué aquí empezamos a decir que el tema del search volume es engañoso? Ya les voy a decir por qué. Porque resulta que la mayoría de las personas que llegan
no hacen clic. El 72% de las personas que hacen esto, que hacen lo siguiente, que hacen esto, no entra a ningún link. Entonces, ¿por qué? Porque me encontró la respuesta. ¿Por qué? Hay otro punto sumamente importante que Google ha empezado a implementar y es esto. El negocio de Google no es el SEO, el negocio de Google son los anuncios. Por eso es que si ustedes se fijan, no, miren, los 4 primeros son anuncios. Fíjense que a mí el plugin de Ahrefs me muestra cuál es el primer resultado orgánico. 1, 2, 3. Entonces, todos los resultados orgánicos están por debajo del fold, por debajo de la primera paginación. Eso es una de las cosas. La otra cosa es que generalmente entonces lo que la gente está haciendo es haciendo clic acá. What is Artificial Intelligence with examples? Artificial Intelligence de Branch Computer, bla, 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 bla. Entonces la gente está leyendo esto y no está haciendo clic. Entonces, esto nos permite ver que el 28% de ese search volume hizo clic. 15 por 3, 45. Entonces, no es 144,000, son 45,000. 45,000 personas que están buscando. Ahora, ojo con esto, ¿no? Esto es la búsqueda en Estados Unidos. Esta es la búsqueda a nivel global. O sea, hay 827,000 personas al mes buscando sobre Artificial Intelligence en Google. Donde, miren esto, sorprendente, la gran mayoría viene de India. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Esta es una métrica que uno tiene que tener en cuenta al momento que uno va a decidir cuál es el keyword que va a utilizar. Luego viene esto acá. Entonces, claro, vean, el search volume son 144,000, pero los clics son 59,000. Eso es lo que es verdaderamente importante. ¿De qué nos sirve crear un artículo que la gente no va a cliquear? Entonces, eso es lo verdaderamente importante. Y aquí hay dos puntos supremamente importantes en el momento en que vamos a crear la estrategia de contenidos para cualquier empresa con la que vayamos a trabajar. De esos 59,000, el 5% es pago y el 95% es orgánico. Es decir, la gente sí entra al orgánico, porque si esto fuera 80-20, 70-30, también ustedes estarían compitiendo contra gente que tiene mucho presupuesto y está atrayendo tráfico a punta de pago. No es el caso en este caso. Que pierda la redundancia, no es el caso, es 95.5. Es decir, esta es un buen keyword si no fuera tan difícil. Lo otro importante de ver acá es que la gente está pagando $4.50 por clic a Google para llevar tráfico basados en este keyword. Esto quiere decir que hay una intención de compra. Esto quiere decir que los anunciantes están pagando por esto. Y esto es supremamente importante. Entre el balance ideal para un keyword es baja competencia, baja dificultad, un buen número de clics y un buen CPC. Ese es el sweet spot para elegir una palabra clave. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, acá vemos que tiene dificultad 84, no hay forma. Bueno, acá hay dos cosas supremamente importantes para analizar. Miremos esto, miremos aquí estos resultados. Entonces, si miramos, entonces supongamos que inteligencia artificial tuviera una dificultad de 20, 25, hasta 30. Pongámosle que tuviera una dificultad de 30. Entonces dijimos, no, 30, un sitio web como el de Colombia Games con un domain rating de 22 puede llegar a arrancar en la primera página. Es probable. Entonces digamos que eligiéramos que vamos a hacer un artículo con esto. Listo. Entonces nos vamos a hacer el artículo, ¿cierto? Error. Después de esto hay que hacer varias cosas. Entonces uno lo que tiene que hacer es ir al SERP, al Search Engine Result Pages, y mirar el primer SERP. Entonces uno viene acá y mira Artificial Intelligence. Cuando uno tiene instalada el Chrome Extension, esto le bota a uno una serie de información supremamente valiosa, de la cual lo más valioso es esto. Si nos damos cuenta, en inglés tenemos un dominio con un rating de 91, 96, 75, 76, 91, 91, 85, 90. ¿Qué nos dice esto? Que no tenemos forma de rankear. Siendo un dominio, la única forma de competirle a un dominio con un rating 91 es estar por encima del 80, del 75. Es decir, así, este keyword, Artificial Intelligence, fuera fácil, no vamos a rankear nunca, por dos razones. Primero, por esta. Y lo otro que hay que analizar es lo siguiente. ¿Qué tanta variación ha habido en los últimos 6 meses?
En este caso, esto es una buena variación. Si se dan cuenta, este link que se llama builtin.com Artificial Intelligence ha entrado y salido de los 10 primeros lugares durante mucho tiempo. Acá estuvo estable y ¡pum! Lo volvieron a bajar y lo volvieron a subir. Igual este morado, Investopedia. Investopedia en marzo llegó al top 10. Si se mantuvo en el top 10, bajó, subió, bajó, subió. Esto es un escenario ideal. Si nosotros encontráramos que en los 6 últimos meses no ha habido una variación en las 10 primeras posiciones de Google, vamos a tener mucha dificultad en rankear por este keyword. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí viene lo bello de Ahrefs. Vamos aquí y le damos All Keyword Ideas. Entonces entramos aquí a All Keyword Ideas y hagamos de cuenta que somos un sitio como el de Juan Camilo Lattes, que tiene un domain rating de 22. Uno con un domain rating de 22 puede llegar a apuntarle a un keyword difficulty de hasta 40, pongámosle máximo 40. Entonces miren, acá me está diciendo que hay 122.000 ideas de keywords parecidas y relacionadas a inteligencia artificial. ¿A qué horas vamos a revisar 122.000? Entonces acá empezamos a meterle filtros. Digámosle que un keyword difficulty máximo de 40. Ahora ya tenemos 5.000, que sigue siendo gigantesco. Entonces pongámosle un volumen mínimo de búsqueda al mes de, pongámosle 200. 200 es generalmente el mínimo que yo utilizo para inglés. Para español yo creo que va a ser más bajo. Pero entonces digamos que sigamos aquí en inglés. Y hacemos un sorting por clics, no por volumen. ¿Por qué? Porque por lo que habíamos hablado. Miren, por ejemplo acá, results click, 16%. Results not click, 84%. Entonces, ¿de qué diablo me sirve un keyword, un search volume de 24.000 si la gente no está haciendo clic? Entonces yo hago el sort por clics. Entonces, ahora ya tengo solamente 543 palabras claves y aquí empiezo a buscar cuáles nos interesan a nosotros. Miren, por ejemplo, esto. Pero esto no es una mala idea para un artículo. Esto es una excelente idea. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en la industria del sexo? Entonces, ¿qué es lo que hago? La selecciono. Y ahorita les digo para qué. Miren, Artificial Intelligence Stocks. Esto también nos sirve. Beneficios de la inteligencia artificial. Por ejemplo, esta es una palabra clave hermosa. Yo si fuera Juan Camilo Lattes, tendría o una sección dentro de su artículo pilar que se llame exactamente así, o haría un artículo que se llame los 11 beneficios de la inteligencia artificial a la sociedad de hoy, o algo así. ¿Por qué? Tiene un keyword difficulty de 16. Entonces, miremos esto. Entonces, si yo le hago clic acá, él viene acá y me muestra todo sobre este keyword específico. Benefits of Artificial Intelligence. Tiene un keyword difficulty de 16. Eso quiere decir que aproximadamente 18 sitios deben hacer link a nuestro sitio para poder rankear en los 10 primeros. O sea, 18 es un número lograble. Tiene un search volume de 1.300, pero reitero pues que esto es engañoso. Tiene 1.500 clics. Miren el CPC. Miren el costo por clic. Eso quiere decir que la gente está pagando por aparecer en estos resultados. Eso quiere decir que este keyword tiene una alta intención de compra. Entonces, pucha, se me está dando el tiempo. Entonces, este es definitivamente un keyword sobre el que vamos a hacer, sobre el que eventualmente vamos a hacer un artículo. Pero entonces, recuerden que ya Google no rankea por artículos, sino por tópicos. Entonces empezamos a guardar todos los tópicos que nos interesan. Benefits of Artificial Intelligence versus Machine Learning, por ejemplo. Estos artículos de Verso son supremamente interesantes. Entonces, esto tiene 1.394 clics. Pero se me olvidó una cosa. Disculpen. Entonces, vamos a hacer clic en este de nuevo. Entonces, vamos a hacer un artículo. ¿Por qué? Keyword difficulty bajo, search volume decente, clics decente, CPC buenísimo. Pucha, este promete. Entonces, miramos acá. Se me olvidó mostrarles dos cosas. Entonces, listo. Keyword difficulty, check. Clicks, check. CPC, check. Paid versus organic, check. Volume, igual, check. Esto hasta ahora promete. Luego, miramos
la posición histórica en el SERP, en el Search Engine Result Pages. Vemos que hay gente que, mira, esto, digamos, esto es del 1 al 25, entonces tenemos que fijarnos hasta acá nomás. Entonces podemos darnos cuenta que acá este rojo ha subido y bajado, este azul ha bajado. Eso quiere decir que hay oportunidad de rankear por este keyword. Y lo último que tenemos que ver acá son dos cosas. Primero, los domain ratings competidores. 92, 75, 83, 89, 69, 77, 74, 93, 86. Hasta ahí llegó la alegría. ¿Por qué? No va a haber forma que una página, por ejemplo, como la de Colombia Games, si quisiera incursionar en el inglés, vaya a rankear por esas palabras. Pero asumamos que de pronto sí. Asumamos que de pronto esta es la más débil, ¿no? 69. Entonces dijimos, listo, nos vamos a ir de locos y vamos a hacer un artículo que se llama Benefits of Artificial Intelligence y vamos a tratar de rankear por encima de hacker.io. Lo siguiente que toca mirar son dos cosas. ¿Cuánto tráfico está llevando esa página para ver si vale la pena el esfuerzo? 565. Esto es, de nuevo, supremamente conservador. Si me preguntan a mí, es el doble. 1.200 visitas al mes por un artículo es supremamente bueno. Y lo mejor es esto. ¿Cuántos dominios están apuntando acá? Entonces, digamos que este no tuviera 69, sino tuviera 49. Y tiene solamente 5 backlinks. Este es un artículo que deberíamos estar poniendo ya en el roadmap de nuestro cluster de inteligencia artificial. Pero dado que no nos sirve, pues vamos a cerrar y vamos a mirar otro. Entonces miremos, por ejemplo, miremos este, a ver si nos va bien. Miremos, por ejemplo, miremos uno con una dificultad menor. Artificial Intelligence Jobs, por ejemplo, miremos este. A ver, miremos acá, miren esto funciona. Esto quiere decir que hay una oportunidad de rankear. Si estuvieran todas las linecitas acá arriba, no habría oportunidad. 80, 12, esto es buenísimo. Tenemos uno de 12. Este es, por ejemplo, uno que yo tendría en cuenta. El problema es que los otros están supremamente altos. Miremos acá. Este otro de Artificial Intelligence Jobs. 90, tampoco. Sigamos buscando. Este es el trabajo, o sea, esto es como para que se den cuenta, esto es lo que nosotros hacemos cuando vamos a definir un artículo. Pongámosle por ejemplo, miremos este, Benefits and Risks of Artificial Intelligence. Venimos acá, súper fácil de rankear, buenísimo. Tiene un volumen de búsqueda bajo, pero tiene un número de clics el doble de su volumen de búsqueda, entonces no es necesariamente malo. Esto sí es malo. Esto quiere decir que por los últimos 6 meses nadie ha entrado en los 5 o 6 primeros puestos más allá de esta gente. Ahora miremos acá. Tampoco. No, entonces nada de esto nos está funcionando. Entonces, es que quisiera encontrar uno para por ejemplo, Artificial Intelligence Salary. Vamos a mirar. Bien. Súper. Esto es súper. 90, 76, 90. Bueno, este es el trabajo que toca hacer para no aburrirlos. Esto es básicamente lo que uno tiene que hacer hasta encontrar el keyword correcto. Busquemos uno, es que quisiera encontrarlo. Uno verdaderamente interesante. Bueno, tal vez este no sea, venga a ver de pronto este. Sex dolls with Artificial Intelligence. Claro que no es el Best School for Artificial Intelligence. Tenemos este. Veremos este, a ver. Ok, bueno, ok, este, por ejemplo. Best Schools for Artificial Intelligence. Esto tiene una dificultad media, entonces digamos está por debajo de 20, que para mí 20 está bien para un sitio que esté comenzando, un sitio con un domain como el de Nates, que tiene 22, podría apuntar incluso hasta 40. Esto está bien, esto quiere decir que hay movimiento en la primera página del SERP, pero lo mejor está acá, 41. ¿Cuál es como el límite? Por ejemplo, para un sitio que tiene 0 de ranking, tendrían que haber, por ejemplo funciona, hay uno de 12,
hay uno de 12, hay uno de 45, hay uno de 43, hay uno de 41. Mire, por ejemplo, revisemos, por ejemplo, el primer link. Le lleva, según Ahrefs, 1.500 visitantes mensuales. Eso es falso, esto está haciendo doble. Esto le lleva casi 3.000 a esta página. Entonces, pues imagínense lo bueno. Entonces, si vamos y miramos Best Artificial Intelligence Program, miramos cuál es el que estaba de primero. Bueno, claro, es un medio, US News, Best Artificial Intelligence Program. Entonces, lo que uno tiene que hacer es entrar a mirar acá qué es lo que está esto mostrando y hacer un artículo mucho mejor. Por último, y se me iba olvidando, está el User Intent. El User Intent es algo que vamos a revisar más adelante. ¿Qué es esto? User Intent. Pucha, se me acabó el tiempo y no voy por la mitad. User Intent. Se me perdió el User Intent. Momento. User Intent. Acá, ahora la siguiente. Ah, no. Bueno, no sé dónde está el User Intent. Momento. Ahí está. Esto es sumamente importante. Google's top 3 Search Ranking Factors. Los 3 factores más de los 200 que utiliza Google para rankear son estos 3. Links o los backlinks que yo les estaba contando, contenido y rank brain. El rank brain básicamente se refiere al user intent. ¿Qué es user intent? El user intent es qué es lo que la gente está buscando cuando entra este keyword. Entonces uno pone este keyword en Google y entonces uno va y mira. Entonces el primer artículo, Best Artificial Intelligence Programs, 25 Best Artificial Intelligence Colleges, 40 Best Colleges in the US, Top 20 Artificial Intelligence Schools. ¿Qué es lo que está buscando la gente? Un listado. Entonces, aquí no sirve un artículo sobre qué es la inteligencia artificial, qué es un chatbot, no. La gente lo que está buscando es un listado. Entonces, uno tiene que, uno no pelea con Google. Si Google le dice, de los 10 primeros resultados orgánicos, 9 son un top, un listado, usted tiene que hacer un listado. Entonces, uno no pelea con Google. Uno tiene que hacerle caso a Google porque Google ya entendió el user intent, ya entendió la intención del usuario. Es clara la intención del usuario. El usuario no está preguntando, no está buscando los mejores para, no sé, para mirar su pensum. Está buscando un listado específico. What major is best for artificial intelligence, bla, bla, bla. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces uno se sienta con el cliente o con el equipo editorial y dice, vamos a hacer un artículo que se llama Best Schools for Artificial Intelligence. Voy a hacer la misma vaina muy rápidamente en Colombia. Rápidamente, inteligencia artificial, Colombia, buscar. Acá, por ejemplo, dense cuenta que en inglés era 80 y pico, en español es 35. Esto quiere decir que un sitio como el de Juan Camilo Nates o como Colombia Games puede llegar a rankear por este keyword en la primera página. Entonces volvemos a lo mismo. Tiene 14.000 clics, tiene un CPC bajo, pues es en español, pero el 98% es un resultado orgánico. Si nos damos cuenta, entonces en México, Colombia está de tercero, por encima está México, España, Perú y Argentina, por lo cual uno tiene que crear un contenido regional y no local. El SERP sube y baja, esto es muy buena noticia. Esto es muy buena noticia porque quiere decir que tenemos aún más probabilidad de rankear. Y por último, estamos acá. Aquí hay un 45, eso está bien. Básicamente tendríamos que apuntarle a ganarle a este artículo. Estoy seguro pues, que ustedes hicieron algo parecido. Entonces, acá habría que hacer el mismo proceso. All keyword ideas. Entonces, acá a uno le va a botar las estas, pero en español. Entonces, uno le pone un máximo de 40 y un volumen mínimo de búsqueda de 100. Pongámosle 100, que en español es como menos. Entonces acá ya tenemos 191 keywords, qué es la inteligencia artificial, qué es inteligencia artificial, qué es la información, para qué sirve la tecnología, la película, también la gente la busca, qué es percibir, definición de informática, y aquí es donde una empresa, definición de inteligencia, por ejemplo. Esto es un ítem que yo tendría o para hacer un artículo o para hacer una sección completa del artículo del PR Content, que es inteligencia de tecnología artificial, historia. Entonces aquí uno ya pues empieza a ver lo mismo pero en español. Entonces yo por acá tengo, si se dan cuenta, tengo ivansosa.com keyword list.
y yo tengo para mi propio sitio, yo hablo de otra cosa, yo hablo de desarrollo, yo hablo de apps, el tema mío es un poco más técnico, entonces yo estoy haciendo también este proceso, y si se fijan, pues yo estoy metiendo eh, todos los keywords que a mí me parece que yo debería tener en mi sitio. Entonces, por ejemplo, eh, website wireframe examples. Esto es supremamente relevante para lo que yo hago, pero pues obviamente acá estamos en Colombia. En Estados Unidos el tema pues es diferente, 13 medium, bla, 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 esto ya lo habíamos hablado. Entonces de pronto este keyword pues todavía no se ha filtrado, este keyword va a ser muy difícil porque no hay ningún sitio que tenga un domain rating pequeño, etcétera. Con esto termino el ejercicio práctico porque para mí era importante que se dieran cuenta cómo es que SEMrush es perfecto para brillarnos un keyword research. Sí, correcto. SEMrush también es una excelente herramienta. Yo prefiero Ahrefs, la que trabajamos nosotros es Ahrefs, por diferentes razones, entre otras porque la gran mayoría de los expertos la recomiendo por encima de SEMrush, pero SEMrush es igual, muy buena. Lo que es SEMrush, Moz y Ahrefs son como los tres mejores. ¿Por qué no uso, ni he contemplado, ni vamos a usar el Google Keyword Planner? Porque el Keyword Planner está, primero, los search volumes son estimados en un promedio anual, uno. Dos, no da dificultad de keyword. Y tercero, está orientado a PPC, o sea, está orientado a ads, no a SEO. Esa es la razón por la cual no utilizamos, o casi nadie de los pro, entre comillas, utiliza el Keyword Planner. Eso cierra el ejercicio práctico. ¿Y por qué me tomé la molestia de explicarles? Porque, reitero, nosotros queremos estrechar relaciones con algunos de ustedes. Es decir, con todos vamos a trabajar, pero seguramente el asunto irá evolucionando para que estemos trabajando con 2 o 3 casi que de manera constante, o 4. Y esto pues va a ser importante. Ahora, todo eso lo podemos hacer nosotros. Si ustedes dicen, a mí la verdad ese tema que usted me mostró no me interesa, no, yo soy bueno para redactar, no hay ningún problema porque les hacemos llegar todo masticadito, pero pues esto creo que es algo que profesionalmente les sirve a todos y evidentemente nos gustaría manos que nos ayudaran. Continúo con la presentación. Entonces, vuelvo aquí a Keyword Research rápidamente. Bueno, esto ya lo vimos, espero que haya quedado claro. Esto también ya lo vimos, espero que haya quedado claro. El ejemplo, les quería hacer otro ejemplo con marketing digital, pero pues definitivamente no hay tiempo. Esto es, aquí entonces hay un concepto en SEO, hay una separación en SEO que es on-page SEO, off-page SEO y technical SEO. Esto básicamente es algo que no necesariamente les compete a las personas con las que vamos a trabajar. Indexation, crowd budget, site speed, site architecture, redirects, etc. Accessibility, UX, digamos que sí. Structure markup, digamos que también, la lo vamos a ver, pero eso lo veremos después. El off-page SEO es básicamente la labor que tenemos que hacer nosotros, que tal vez es la parte más difícil del SEO, de conseguir links de calidad hacia nuestro sitio. Pero esto, on-page, es básicamente lo que les compete a ustedes y es casi que el core de la presentación de hoy. Entonces, on-page es Keyword Optimization, Intent Match, Title Tags, Image Optimization, Authority, Expertise, Trust, que básicamente es lo que llama Google EAT, que es el primero, Expertise, Authority y Trust, Content Quality y Accuracy. Entonces, ya, ¿qué es lo que nosotros esperamos que la persona que va a hacer los artículos haga? Esto no está en orden, estos son conceptos. Entonces, uno de los ítems a evaluar en los artículos que ustedes enviaron era el uso de keywords semánticos o Latent Semantic Index Keywords. Eso es un nombre fancy, es un nombre gomelo para sinónimos y términos relacionados. Entonces, a latent semantic indexing keyword is a keyword that is semantically linked to a main keyword. Eso es el nombre, de nuevo, rimbombante para sinónimos o palabras no relacionadas. Entonces, algunos de ustedes, de hecho, digamos que el gran debate sobre los semantic keywords es que algunos de los que teorizan en SEO dicen que hay que investigarlos
y otros dicen que simplemente deben salir de forma natural. Yo no sé si ustedes investigaron o no, pero en algunos casos les salió de manera natural. Reitero que yo quité los nombres porque no se trata de señalar personas, simplemente se trata de hacer un feedback objetivo sobre esto. Entonces, digamos que esta persona puso Machine Learning, puso Deep Learning, puso chatbots, puso un montón de palabras que, de nuevo, simplemente de manera natural salen al momento de redactar un artículo. Ahora, algunos dicen que es preferible, mire, por ejemplo, acá esta persona puso Big Data, bueno, por ejemplo, es que había otra persona que había hecho un buen trabajo con keywords semánticos, pero más que no va a tener el tiempo para buscarlo, pero vea, por ejemplo, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things, robótica, todo eso le dice a Google que este es un artículo de inteligencia artificial. Podrá sonar tonto, pero pues sobre todo en inglés, que hay palabras que significan dos cosas. Por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a buscar lo siguiente. Windows, ¿a qué me refiero? ¿Al sistema operativo o a una ventana? Miren, acá me está botando como primer resultado Microsoft y es un resultado orgánico. Luego me está diciendo que local SEO me está botando quién me cambia los vídeos acá cercanos. Luego me bota acá Windows, productos populares de Windows. Luego me bota otra vez el sistema operativo. Entonces, ¿cómo hace Google, cómo hace la Google para entender? A través de keywords semánticos, porque le da contexto al sitio. Entonces, por ejemplo, la forma en que hay tres formas principales de hacer keywords semánticos. Pongámosle acá entonces. Uno, y el más fácil es el siguiente. El mismo Google le dice a uno. Todo esto, definition, companies, stock, in healthcare, jobs, ETF, no sé qué será eso, versus machine learning, examples, todo eso son keywords relacionados porque Google ya sabe que la gente está buscando por eso. Entonces, uno tiene que anotar todo esto antes de empezar a hacer un artículo. Esa es una. La otra es esta. La otra es Search Related to Artificial Intelligence, Movie, Types of Artificial Intelligence, Examples, Applications, PDF, Article. Y por último, esto, el People Also Ask. Examples, ¿cuáles son los 4 tipos de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los 3 tipos de inteligencia artificial? ¿Cuál es la definición fácil? Todo esto son palabras que Google está relacionando a Artificial Intelligence y que deben estar incluidas. Entonces, como les digo, la minoría se tomó el trabajo, no sé cómo lo habrán hecho, pero la minoría hizo el trabajo. Ahora, hay un sitio que se llama LSA Graph, que básicamente le bota a uno keywords semánticos. General. Entonces, esos son los 4 sitios principales de donde uno saca keywords semánticos, que son los únicos lugares, no, pero uno sí debe tener en cuenta esas palabras para darle contexto al artículo y que Google entienda que es un artículo in-depth de contenido largo. Entonces, miren, por ejemplo, acá, Artificial Intelligence, Future, Advantages, Examples, Article, Companies, Applications, Definition, Future, todo esto son keywords que Google está relacionado con el keyword principal. Esos son keywords semánticos. Bueno, miren, esto era lo que yo les estaba diciendo ahorita. Windows, ¿se refiere a Microsoft Windows o se refiere a una ventana? Esto, por ejemplo, es un mal ejemplo de lo que uno tiene que hacer. Entonces, uno pone, si el keyword es Artificial Intelligence, no, está bien ponerlo, pero uno tiene que poner variantes naturales de Artificial Intelligence. De nuevo, Machine Learning, Deep Learning, todo eso que estamos revisando tiene que estar de forma natural en el contenido, no se debe forzar. Por ejemplo, acá entonces, si tenemos artículos que hablan sobre filtros, marcas, tragos, agua, granos,
moler, máquina, entonces Google entiende que estamos hablando sobre café molido. Entonces, estos keywords son supremamente importantes y deben darse o de forma natural o bajo investigación, pero esto es clave. ¿Cómo no utilizar los keywords? Entonces, por ejemplo, uno encontró que estos son 4 keywords relacionados, 4 keywords semánticos relacionados con el keyword principal. Esto Google lo lee y lo castiga, porque usted lo que está haciendo es metiendo a la fuerza los keywords semánticos acá. Eso es un gran no. Bueno, todo eso hace parte de la investigación de Keyword Research. Ahora sí, el contenido. Entonces, como yo les estaba diciendo, los 3 elementos más importantes del ranking en Google son backlinks, contenido, y RankBrain, lo que hablábamos del algoritmo de inteligencia de Google. Entonces, ya estamos entrando en materia. Yo sé que me quedan 20 minutos, pero voy a tratar de ir lo más rápido posible para al menos tener 5 minutos de preguntas, si es que las hay. Technical, como les digo, no necesariamente es lo que les va a completar a ustedes. Off-page SEO, si no les interesa, tampoco. Pero on-page sí es lo que estamos esperando de nuestros redactores. Y en nuestros redactores estamos esperando sitios que sean, no sé cómo traducir Chrome, pero que puedan ser explorados por Google. URLs amigables, contenido de calidad, arquitectura del sitio. Links externos de calidad, no cualquier link externo, optimización de keywords, todo lo que hemos visto hasta ahorita, velocidad, que básicamente en el caso de lo que ustedes van a hacer, depende única y exclusivamente del peso de las imágenes, que también lo vamos a ver, optimización de imágenes, el sitio el post que ustedes nos van a entregar tiene que ser 100% mobile friendly, debe ser leíble, debe haber uso de HTTPS, de eso nos encontramos nosotros. Tiene que tener un buen CTR y el meta title y el meta description son supremamente fundamentales para el CTR. Acá se equivocó el bando, no es keyword, sino keyword research. Site architecture and coding, meta tags, internet linking, rich content, site speed, image video optimization, bla, bla, bla. Vamos a agrandar esto un poquito acá. No me dejó. Bueno, no me deja. Bueno, ok. Esto básicamente es un resumen de cómo tiene que ser la estructura del sitio por cuestiones de tiempo. Ya no creo que lo vaya a hacer. Quiero hacer énfasis en esto, en lo siguiente. Contenido, contenido y más contenido. Nada de todo lo que hemos hablado, de todo el carretazo, de todo el mamotreto que se han tenido que aguantar hoy, sirve si esto no se cumple. Entonces, yo lo que le voy a pedir a las personas que van a trabajar con nosotros es que entiendan que vamos a tener que hacer una labor de investigación importante. Por eso, de alguna forma, nos vamos a tener que especializar. Es decir, una persona que, si el día de mañana llega un cliente, no se va a hablar cualquier cosa, llega a ToGo, que hace muebles y necesita vender más muebles y lo quiere hacer de forma orgánica en Google, pues una persona que lleva escribiendo para nosotros 6 meses sobre sitios web, inteligencia artificial, gamification, aplicaciones móviles, no nos va a funcionar para eso. Entonces, uno, de alguna forma, lo vamos a tener que especializar con algunos de ustedes, por un lado. Y por el otro, a ustedes va a tener que gustar eso porque va a tener que haber mucha investigación, mucha. Este es un cuadro supremamente importante. Este es un cuadro donde habla, digamos que en una escala de 1 a 10, siendo 10 el artículo más profundamente investigado, más en detalle, y siendo 1, pues contenido pajarito, acá nos podemos dar cuenta pues que la posición en Google está directamente relacionada con la profundidad del contenido. Esto no es capricho mío, hay literatura extensa de por qué uno tiene que hacer esto. Un ejemplo, este señor, eso también es de Brian Dean, de Backlinko, sitio que no puedo dejar de recomendar. Dice lo siguiente: podría haber publicado una pieza de contenido chimba, qué pena la expresión, 5 tips para videos SEO. No, el tipo lo que creó fue la guía definitiva de cómo implementar el SEO cuando haciendo video. Es otra guía de este tipo de 24.000 palabras, pero cuando uno hace esto, video SEO, cuando uno hace video SEO, miren el primero, Brian D. Luego está de segundo, video SEO. Entonces, esto no es capricho. Esto no es porque seguramente yo no estoy satisfecho con algo. No.
está probado que el contenido in-depth es el que rankea en Google. Esto es supremamente importante. Miren, esto es supremamente importante. La mayoría de contenido tiene 0 backlinks. Las buenas noticias. Uno tiene que especializarse en contenido escrito por expertos. Insisto en que si uno no es experto, tiene 2 opciones. O se vuelve experto o le pregunta a expertos. Investigación original, encuestas, estudios de industria, contenido, sobre todo eso es sumamente importante, contenido que no es simplemente copia de otro contenido, casos de estudio y ejemplos de la vida real. Eso es lo que uno finalmente tiene que hacer. Y al final, con concepto de contenido siempre verde, que estoy seguro que si algo saben de eso, saben de lo que estoy hablando. Ya les hablé de la técnica rascacielos. No voy a tener tiempo de hablarles de la técnica APP de Brian Dean, pero la pondré en los lineamientos para que se estudie. Esto es sumamente, aquí es donde tal vez yo tengo la mayor reserva con lo que yo recibí, y es el formato del contenido. Fíjense en esto. Fíjense en la diferencia entre estos 2 párrafos. El contenido es exactamente el mismo, el del párrafo de arriba y el del párrafo de abajo. Pero ¿cuál creen ustedes que es más fácilmente leíble? ¿El mamotreto de arriba o el de abajo? Obviamente el de abajo, y no es porque yo lo diga, es porque está probado que, miren lo que dice abajo, cuando uno tiene el contenido así, es más fácil de leer. Cuando el contenido es más fácil de leer, el bounce rate baja. Cuando el bounce rate baja, usted sube en los resultados de los SERPs, porque es un factor que Google tiene en cuenta al momento de rankear. Entonces, de nuevo, yo quité todos los nombres, pero la mayoría de contenidos tenían párrafos demasiado largos. Miren, por ejemplo, acá, esto no está bien. Puede estar bien desde el punto de vista de investigación, pero no de formato. Esto le falta formato por todo lado. Miremos, por ejemplo, otro. Bueno, este es uno de los que más me gustó porque tiene muchos external links, tiene digamos, links como si fueran internos, pero son externos. Entonces, digamos que si se fijan, esta persona hizo numbered lists, hizo, creo que incluso, no, esta sí no le pegó a lo de los títulos, pero digamos que esta tiene algo de formato. Entonces, digamos, desde el punto de vista formato, si bien yo tampoco publicaría ese sitio, tampoco necesariamente está bien. Esto, por ejemplo, también es demasiado mamotreto. Esto hay que trabajarlo. Si bien el contenido es bueno, el formato no lo es. Voy a mostrarles 2 ejemplos de formato. Voy a mostrarles 3 ejemplos de formato. Este blog me encanta. Este es el blog de una empresa que se llama Kinsta, que presta hosting. Este artículo se llama Teams versus Slack. Teams versus Slack. Y miren, imagen, espacio interlineado, tamaño de fuente, external links. Tiene un montón de table of contents, supremamente claro el table of contents. Data. Los datos son supremamente importantes en un artículo de investigación. Más imágenes. Todo dense cuenta que son contados los casos donde hay un párrafo de cuatro líneas. Busquemos uno. 3. No hay. Entonces, este es un artículo desde el punto de vista formato impecable. Bulleted list, external link, negrillas, más información, más data, títulos supremamente grandes, más screenshots. Miren cuántas imágenes hay. No sé cuántas imágenes hay. Hay una por cada párrafo. De nuevo, las comparaciones son odiosas, pero aquí, por ejemplo, esta es una persona que puso varias imágenes, pero hay algunas que simplemente pusieron una. Esto no está bien, esto no necesariamente está bien. Voy a mostrarles otra de formato, para que vean lo importante que es el formato. 10 strategies to increase website traffic under 30 minutes. Miren el interlineado, espacio white space, espacio blanco, subrayado, negrillas, table of contents. Es todos deben tener table of contents, bla, 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 bla. Imagen, bulleted list, imagen, bulleted list, rojo, negro, negrillas, tweet, data, call to action, data,
bulleted list, data, interlineado, external link. Eso sin hablar que este es un artículo de 8.000 palabras, ¿no? Entonces, esto es a lo que yo me refiero con formato, y eso es básicamente lo que vamos a trabajar ustedes y nosotros en el momento en que vayamos a trabajar juntos. Continúo. Entonces, miren, este también está tomado del blog de este tipo que también es un berraco del SEO, Matthew Woodward. Acá podemos ver él mismo lo dice: factors which influence a user experience, clear headings and subheadings, visual like images or visuals, breaking your body text up into paragraphs, using bullet points and text boxes. Todo eso, incluso reitero, yo les envié links que hablan de esto y vi muy poco de eso en las pruebas. Eso no quiere decir en el momento que eso sea malo. De nuevo, no esperaba todo perfecto ni nada, pero esta es la vara con la que nos vamos a medir. Quiero mostrarles esto. Me quedan 10 minutos, me quedan 7 minutitos porque quiero algo de preguntas. Quiero mostrarles esto. Para mí, en mi opinión, si yo el día de mañana estuviera al frente de sacar el artículo de qué es inteligencia artificial, esta es con el que nos debimos haber medido. Seguramente ustedes lo vieron, pero miren que este señor Juan Antonio, si bien el formato no es el mejor, porque pues párrafos de 2, 4, 6, 7, escucha, ¿por qué haces un párrafo de 7 líneas? Esto no es un ensayo, esto no es una tarea para el colegio, tiene que estar escrito para personas que tienen un espacio de retención de atención supremamente corto, pero tiene video, tiene índice de contenidos, tiene negrillas, tiene un montón de external links supremamente buenos, tiene, bueno, la historia, tiene otro video de ejemplos prácticos ejemplos prácticos y reales valga la redundancia, de la vida real de inteligencia artificial. Tiene imágenes, vea, eso es Transmilenio, sí. Tiene Kasparov, tiene Deep Blue, tiene Watson, me imagino, tiene imágenes, tiene este super video, etc. Eso sin contar que si vamos a lo que el usuario no ve, tiene 3.480 palabras, reitero, eso es ya cuando lo terminemos, no esperaba que fuera. Pero miren la estructura del sitio. H2, bueno, claro que estos H2 son como este menú de arriba, este menú, eso es este menú. Luego el artículo como tal comienza acá: inteligencia artificial, ¿qué es? Miren lo que yo les dije, el keyword tiene que estar en el primer H2, la gran mayoría no lo hizo. Bueno, luego sigue H2, H3, bueno, entonces yo creo que como que ya me están cogiendo la idea. Por el hecho de que nos quedan 5 minutos, pues esto ya lo voy a dejar para que ustedes lo revisen, pero pues estos son ejemplos de formato: lots of white space, easy to read headings, bullet points, images, links. Luego viene el material de soporte. Yo esperaba de pronto que alguno insertara algún video o algo, pero el uso de multimedia, como lo hemos visto, es supremamente importante. Esto creo que es el número de online views para artículos que contienen solo texto, luego texto con imagen, luego texto con video, luego texto con video e imagen. Miren, por ejemplo, la escala de readability de un documento con todo esto. Esto era lo que más o menos lo que yo esperaba. Miren, por ejemplo, este cuadro. Si el sitio no contiene al menos una imagen, va para abajo, para el puesto 11, 12, 13, etc. Entonces, I recommend using these forms of multimedia on your content: images, charts, infographics, visual content, videos, interactive polls and quizzes, como para que vayan entendiendo cómo es que vamos a manejar el contenido. Quotes. Entonces uno hace un quote por allá de un duro de inteligencia artificial. Los quotes son realmente importantes. Adding different media to your blog post keeps the attention of skim readers. Esto es supremamente importante. Ya por último, porque ya casi no, se me quedó la mitad, pero yo lo voy a mandar en el documento que yo les estoy diciendo. Esto igual quedó grabado. Pero rápidamente, la importancia de los internal y external links. En el caso de los internal links, si tenemos un sitio acerca de países y ciudades, tiene que ser organizado así: país, ciudades. Ya habíamos hablado de content silos o pillar content. El tema de los external links, por ejemplo, uno no hace external link a un sitio que tenga domain rating de menos de 40 o menos de 50. Todo eso va a estar acá, que es un documento que pues, les iba a mostrar en mayor detalle. Les voy a compartir esta presentación, pero pues ya para finalizar,
y mirar si hay alguna pregunta de parte de ustedes. La pueden hacer por voz, desbloquean el micrófono así para aumentar la velocidad. Es esto. A ustedes se les va a hacer llegar con los que trabajemos este cuadro, que este cuadro es de caucho, ¿no? Este cuadro va a ir cambiando durante el tiempo. Este cuadro es el checklist que junto con el artículo, ustedes nos van a tener que enviar a nosotros. Si no está todo verde, ni se molestan en enviarlo. ¿Y qué es esto? Básicamente lo que hemos hablado hoy. No alcanzamos a hablar de nombres de imágenes, pero el nombre de imagen es supremamente importante. El alt text es supremamente importante. El caption tag es supremamente importante. El nombre del archivo, por ejemplo. Si estuviéramos haciendo una vaina que se llama Chatbot Falabella, debería llamarse Chatbot Falabella, no DSZ0145.jpg, no. El título de la imagen principal debe incluir el keyword principal. Párrafos cortos. Click to action, keyword principal en el texto de cierre conclusión, keyword principal al comienzo del párrafo introductorio, keyword principal en el primer H2, todos los subtítulos marcados, anchor text descriptivos, todos los external links deben abrir en blanco. Es decir, todo esto en el momento en que ustedes hayan terminado el archivo, tienen que empezar a chequearlo. Check. Y en el momento en que esté todo chequeado, es el momento en que nos envían el artículo para revisión. Se me queda bastante por fuera, esto se los va a compartir, pero pues todo esto les va a compartir los links de donde yo lo saqué. Lo que les está diciendo, el uso del primary keyword es supremamente importante, pero pues ya no lo alcanzamos a hacer. Por ejemplo, ¿dónde se pone en el title el keyword? Se tiene que poner lo más a la izquierda posible. Esto no es lo ideal es lo más a la izquierda posible. ¿Cuál es la diferencia entre título y H1? ¿En dónde se pone todo esto? Pucha, me faltó una hora. Pero teniendo en cuenta que no tenemos tiempo, pues les agradezco a todos los que se hayan quedado el hecho de haber atendido la capacitación, porque para mí era fundamental que escucharan esto y entendieran la forma de trabajar de nosotros y qué es lo que estamos buscando. Entonces, yo dejo ahí porque no, ya nos quedan 5 minutos. O sea, yo tengo más tiempo, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes. De nuevo, mil gracias. Y si hay preguntas, pues tenemos 5 minuticos, 10 minuticos máximo, si tienen preguntas. ¿Alguien o no hay preguntas? Las pueden hacer por voz si quieren desbloquear el micrófono. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Billy, lo escucho perfecto. Una pregunta que me parece bien importante ahora que hablamos al final del uso de imágenes y videos. El tema del uso legal de esas imágenes, ¿ustedes lo tienen bien organizado? Sí, digamos que esa es una excelente pregunta, Billy. En mi sitio, porque mi sitio es pobre, yo utilizo, no sé si conozcan estos dos bancos de imágenes. No sé si conozcan Unsplash y conozcan Pixabay. Pixabay y Unsplash son dos sitios de imágenes gratuitos. Entonces pongamos acá, por ejemplo, charlas. Pongamos acá también, ¿qué se hizo? ¿Qué pasó? Sí, y está FreePic también. Pues sí, es decir, si hay una imagen en Shutterstock o en alguna imagen, en algún banco de imágenes paga que verdaderamente agregue la experiencia, lo vamos a comprar. Entonces, la respuesta, Billy, es no vamos a usar imágenes piratas porque no. O sea, porque no tiene sentido, porque es un liability legal, luego le pueden caer a uno por eso. Entonces, nosotros vamos a proveer las imágenes que ustedes como redactores necesiten. Listo, súper. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas? Que se podría aprovechar este momento para hacer alguna pregunta, si es que la tienen. Porque si no tienen preguntas, lo siguiente es que pues de aquí al jueves por tarde les voy a hacer llegar el documento de lineamientos y también de aquí al jueves por tarde vamos a contactar a los 2 o 3 primeros con los que queremos comenzar a trabajar. Si alguno está interesado en que yo le dé feedback detallado de la prueba, no tengo ningún problema, hacemos una llamada también corta y lo hacemos en otro momento, pero también de alguna forma sí me gustaría
no en este momento, pero tal vez por correo de forma privada, me dijeran si, habiendo entendido todo lo que involucra hacer un artículo para Pitaya, quieren seguir trabajando con nosotros. No, no pasa nada si no. No pasa absolutamente nada si no. De nuevo, las puertas están abiertas y todo, pero es importante que entiendan que ese es el tipo de contenidos que estamos buscando, todo lo que les conté hoy. Entonces, una vez más, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, de nuevo, les agradezco a todos. Les pido el favor que me escriban diciéndome que después de esto, pues igual sigue habiendo un interés, porque entendería si no. Pero escriban, si no me escriben, voy a entender que no hubo interés y pues que de pronto no es lo que estaban buscando y no arroyo, no pasa absolutamente nada. Pero sí necesito que me escriban. De igual forma, nosotros vamos a contactar a las personas con las que quisiéramos trabajar, si bajo todas estas condiciones están dispuestos a trabajar. No es más, yo les agradezco a ustedes si me pusieron atención en las últimas 2 horas. Mil gracias. Podemos confirmar aquí mismo. Sí, Roberto, claro que sí. Claro, Roberto, si quieres confirmar que quieres trabajar con nosotros, sería chévere, Roberto. Muchas gracias, súper. Estoy seguro que podremos llegar a trabajar así cosas bien chéveres y bien interesantes. Los que quieran confirmar por ahí de una, chévere. Los que me quieran escribir, también perfecto, tienen mi correo. Y si por alguna cosa de pena, lo que sea, tienen más preguntas, también por interno todas las que quieran. Entonces, nada, a los que escribieron les agradezco. El hecho de que no hayan escrito acá por el chat tampoco significa nada. Escríbanme a mí y estoy seguro que vamos a seguir trabajando. Entonces, no les quito más tiempo. Muchas gracias. Esto en teoría quedó grabado, creo. Entonces,